Buen día, audiencia, mi nombre es Ana Yancy Rangel y hoy vamos a hablar en Derecho Penal sobre el tema de homicidio. La palabra homicidio está compuesta de dos conceptos, homo y caede, que juntas significan la muerte de un hombre a causa de otro hombre. El origen se remonta, según el Génesis, en el año 1440 a.C., cuando ocurrió el primer delito de homicidio. Fue cuando Caín mató a su hermano Abel y Caín fue condenado a vagar en la tierra. Con el paso de los años y la ley del talión creada por el Código de Hammurabi, que la hizo el rey de Babilonia, se puede leer la inscripción de ojo por ojo, diente por diente. Esto quiere decir que en esa época casi todos los delitos eran castigados con la pena de muerte. En Roma, con la ley de las 12 tablas se ordenaba el destierro de los que eran nobles, pero las personas que eran esclavos se les tenía que arrojar a las fieras. Con el derecho canónico surgió el homicidio voluntario y el homicidio involuntario. Esto quería decir que a veces las personas tenían que pagar el daño con alguna multa o si tenían que ameritar la pena de muerte. La religión y el castigo eran perfectos para describir al derecho penal en la Edad Media. Con la ley de las 7 partidas se definieron situaciones para considerar la legítima defensa o el grado de parentesco para poder fijar una pena por homicidio. En la mayoría de nuestros códigos penales para América Latina se tiene la influencia de las 7 partidas. Esto es que el homicidio se considera como uno de los delitos más graves porque se atentan contra la vida humana. En la actualidad, más de 50 países en el mundo siguen aplicando la pena de muerte para el delito de asesinato. Ahora sí, después de conocer un poco el origen del homicidio, hablaremos sobre cómo se lleva a cabo este delito. Comete el delito de homicidio aquel que por voluntad o por negligencia provoca la muerte de otra persona. Esto es una conducta reprochable, típica, antijurídica, culpable y generalmente punible. El hecho delictivo consiste en acabar con la vida de otra persona. Esto puede ser cometido por acciones u omisiones, sin que esto pueda llegar a consumarse y se deja en el grado de tentativa. El homicidio puede ser doloso o puede ser imprudente, pero hay uno también denominado homicidio preterintencional. Esto quiere decir que son lesiones que pueden llegar a causar la muerte. Esto quiere decir que nuestro Código Penal del Estado de México, en su artículo 241, a la letra nos dice: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, y se sancionará como homicidio a quien a sabiendas de que padece una enfermedad grave, incurable y mortal, contagie a otro o le cause la muerte. La palabra homicidio tiene un doble sentido dentro del Código Penal, ya que por un lado significa denominador común de los delitos de homicidio, como puede ser el auxilio, la inducción al suicidio, el asesinato y el aborto. La acción consiste en matar a otro, siendo indiferente cómo se produce el resultado. Sin embargo, esto se marca desde el nacimiento de la persona hasta la muerte, que es el que determina el fin de la protección de ese bien jurídico. Dentro de los elementos subjetivos del agente del homicidio, estos se dividen en 5 clasificaciones. 1. El homicidio doloso. 2. El homicidio involuntario. 3. El homicidio preterintencional. 4. El homicidio simple. Y el quinto, que es el homicidio calificado. El número 1, que es el homicidio doloso. Este es el acto de ocasionar deliberadamente la muerte de una persona, incluido el infanticidio. Número 2, el homicidio involuntario. Este consiste cuando se causa la muerte a una persona por una acción de negligencia. Número 3, el homicidio preterintencional. Este se da cuando la persona tiene la voluntad de ocasionarle algunas lesiones a la víctima, pero la víctima se muere a causa de estas lesiones. Número 4. El homicidio simple es aquel que se comete a falta de las 4 agravantes. Y número 5, el homicidio calificado. En este se encuentran todas las agravantes,
es decir, son todas aquellas circunstancias que hacen aún más extensa o severa la sanción penal. Un ejemplo de estas agravantes puede ser el parricidio, que este es un delito en donde una persona mata a sus ascendientes o a sus descendientes directos o colaterales o a su cónyuge. Puede ser también la alevosía, que son las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal cuando el que comete un delito contra las personas pone los medios para asegurar su ejecución. El ensañamiento, que es el padecimiento no ordinario e innecesario provocado suficientemente por un sujeto a su víctima. Otro ejemplo es la alevosía, que son las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, cuando el que comete un delito contra las personas pone los medios para asegurar su ejecución. El ensañamiento. Este es un padecimiento innecesario provocado suficientemente por un sujeto a su víctima, sea por el dolor que le hace experimentar o por la prolongación de su agonía. Y el veneno. El envenenamiento como causal de homicidio calificado pertenece al ámbito doloso. Pero si el veneno es propiciado por negligencia, entonces sería un homicidio culposo. También podrían ser el incendio, la inundación, el descarrilamiento, etc., en razón de la cantidad de personas. Esto tendrá mayor pena aquel homicidio en que se incurra más de una persona. El homicidio atenuado. Este es un homicidio cometido bajo la emoción violenta u homicidio emocional. Este puede ser el homicidio preterintencional. Los sujetos en el delito de homicidio son sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que comete o ejecuta la acción u omisión y en el que provoca la muerte a otro individuo. Y el sujeto pasivo es la persona sobre la que recae la conducta del sujeto activo. Los elementos del delito de homicidio son la conducta. El homicidio se considera una conducta y se clasifica como de acción o de omisión. Esto quiere decir que el sujeto activo efectúa los movimientos corpóreos necesarios para producir el resultado de la muerte del sujeto pasivo, y conducta de omisión en la que el sujeto activo deja de hacer lo que se espera de él como tutor de una vida y debido a esto se llega a la muerte del sujeto pasivo. Esto se traduce en un ejemplo de que está una madre con su hijo y a este lo deja de alimentar. El hijo, por obviedad, muere a causa de la omisión de su madre al no proporcionarle los alimentos. Como aspecto negativo de la conducta está que se puede presentar en el homicidio de modo que puede existir la vis mayor y la vis absoluta. Su tipicidad, porque en la ley se describe el que mate a otro, en la conducta típica está dada por el hecho concreto de matar a otra persona. Un aspecto negativo de la tipicidad es cuando la conducta no encuadra en la descripción legal por carecer de alguno de los elementos necesarios para su integración. Habrá atipicidad, entonces, por lo tanto, no existiría homicidio, pues se presentaría el caso de un aspecto negativo de tipicidad. Número 3. La antijuricidad. En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida que fundamentan positivamente su antijuricidad. Como aspecto negativo, no será antijurídico el homicidio cuando exista una causa de justificación que constituya el aspecto negativo de la antijuricidad. 4. Culpabilidad. La culpabilidad se entiende la reprochabilidad al sujeto activo del delito por haberse conducido en una forma contraria a lo establecido por la norma jurídica penal. La punibilidad. La pena en el delito de homicidio depende de lo que se considera tipo penal, básico o fundamental según la modalidad en que ocurra. Esto quiere decir que puede ser atenuada o calificada. Es decir, que las circunstancias varían según el tipo de delito. Las circunstancias atenuantes son circunstancias especiales en las cuales el legislador
considera en razón a las condiciones en que se va produciendo el homicidio. Esto quiere decir que se puede aplicar una pena menor correspondiente a la de homicidio simple intencional, como puede ser el homicidio en riña o duelo. Esto es un tipo de delito el cual va a ser atenuado cuando se comete en una riña que se manifiesta por el ánimo de contienda, produciendo como resultado la muerte de uno de los contendientes. El homicidio por emoción violenta. La emoción es un cambio en la personalidad de quien comete el hecho, esto en virtud de un estímulo externo que altera transitoriamente el comportamiento habitual de esa persona, impidiéndole dominar sus impulsos y lo lleven a obrar irreflexivamente. Homicidio consentido. Este es un tipo de homicidio en el cual una persona le ha otorgado su consentimiento a otra para ser privada de la vida. A continuación, les daré unas circunstancias que son las que agravan el delito del homicidio, como puede ser el homicidio con premeditación. Este se presenta cuando el sujeto visualiza en su mente la privación de la vida de otro, planea todo el hecho, valora las circunstancias, elige un momento y forma la ejecución. El homicidio con ventaja. Cuando la víctima se encuentra en condiciones de total y absoluto desequilibrio, se sanciona con una pena mayor que el homicidio simple intencional. El homicidio con alevosía. Este tipo de homicidio se encuentra cuando la víctima está en una situación física y psicológica o es colocada en una posición que le resulta imposible percibir el peligro y defenderse de la agresión. Con esto, el delincuente sabe que no corre ningún riesgo personal. El homicidio con traición. Este se da cuando hay una confianza tácita o expresa entre el delincuente y la víctima. Esto no se puede prever y en su caso tampoco se puede evitar la agresión, pues supuestamente es una persona de la cual no esperarías ningún tipo de agresión. La lesión mortal. Esto se da cuando es una consecuencia la muerte de un individuo, porque hubo alteraciones causadas por la lesión en alguno de sus órganos o como consecuencia inmediata o determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea porque es incurable o porque no se puede tener al alcance los recursos necesarios y la muerte del ofendido ocurra dentro de los 60 días contados desde que fue lesionado y que la muerte del ofendido ocurra dentro del límite de tiempo que fije la ley. No se considera como mortal una lesión cuando la muerte sea el resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual no se haya influido, o cuando la lesión se hubiera agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos inadecuados o nocivos, con operaciones quirúrgicas innecesarias, por notoria imprudencia o ineptitud de quienes realicen las operaciones. Con respecto del delito del suicidio, este consiste en facilitar los medios de colaborar con el suicida, en el supuesto de ayudar a quien quiere suicidarse, pero que no puede materialmente hacerlo o no puede llegar a su realización. Espero que con esta breve explicación sobre el homicidio queden un poco más claras las clasificaciones del mismo. Muchas gracias por su atención.